Bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos a la doctora Ana María Fidalgo de las Heras. Ana María es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Su especialidad es la etología, es decir, el estudio del comportamiento animal en su medio natural. Ana María ha investigado el comportamiento de diferentes animales, pero su mayor especialidad son los monos titís. Hoy vamos a descubrir muchas cosas interesantes y peculiares sobre los monos titís. Por ejemplo, en qué consiste su estructura social y sus dinámicas sociales, cómo se comunican entre ellos o en qué consiste su sistema de reproducción sexual. Sin más, os dejo con la entrevista. Muy buenas, Ana María. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti. Pues cuéntanos a qué te dedicas, cuáles son tus líneas de investigación, qué tipo de científica eres. Bueno, pues principalmente y así para no alargarme mucho, podríamos decir que yo me dedico al comportamiento animal. Ujú. Soy etóloga y dentro de la etología, que es un campo muy amplio, pues en particular me he dedicado más al mundo de la primatología, ¿no? O sea que se Ujú. podría decir que soy primatóloga. Vale. Y dentro de los primates, que sabemos que hay muchos, están los de África, los de América. ¿Tú en qué te has especializado? Aunque al final te especializas un poco en todo, ¿no? Yo la mayor parte de mi carrera investigadora la he realizado con primates del Nuevo Mundo, americanos, y en concreto con lo que conocemos aquí en España como titís, que son el grupo de los calitrícidos. Vale. ¿Y dónde están esos titís con los que tú has trabajado? ¿Dónde están geográficamente? ¿Están aquí en España? Bueno, ellos en su hábitat natural se reduce a lo que es desde Centroamérica a Sudamérica, en la región neotropical que se denomina, y habitan sobre todo en hábitats tropicales, ¿no? De tal manera que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría los podemos encontrar tanto en la Amazonía como en Ujú. el bosque atlántico tropical. Aunque es verdad que en cautividad en España y en Europa ha habido colonias durante bastante tiempo, sobre todo del siglo pasado, Ujú. ¿no? Porque eran modelos de estudio en ciertas enfermedades que afectan de manera importante al ser humano. Ajá. Entonces, en España, en la actualidad, ¿hay titís en cautividad? Bueno, en la actualidad, gracias a las nuevas legislaciones a nivel europeo principalmente, pero también internacional, lo que son colonias de estudios biomédicos cada vez hay menos, porque Ujú. está más controlado este tipo de experimentación. Y las especies que podemos encontrar en cautividad principalmente las encontramos en núcleos zoológicos. ¿Vale? Ajá. Y ahí es donde habéis realizado los estudios mayormente. Nosotros, sí, bueno, en la actualidad colaboramos con varios centros, núcleos zoológicos de la Comunidad de Madrid, Ajá. pero durante más de 20 años tuvimos el grupo de investigación al que pertenezco y el que coordino, que es el grupo de investigación en primatología de la Universidad Autónoma de Madrid. Teníamos una colonia. Ah, vale. Ujú. Vale, pues vamos a entrar un poco en este fascinante mundo de los monos titís. ¿Qué les caracteriza en cuanto a su sociabilidad? ¿Por qué son característicos? Bueno, yo, claro, evidentemente no soy objetiva, ¿no? Pero creo que los titís en general tienen unas particularidades dentro del grupo de los primates que los hacen muy especiales, ¿no? Ujú. No solo en su comportamiento social, que también, sino Ujú. principalmente en el comportamiento reproductor, que está muy, muy ligado, ¿no? A este comportamiento social. De tal manera que, así a grandes rasgos, podríamos decir que los titís en general tienen ya un sistema social, un tipo de grupo que es particular, ¿no? Dentro de los primates, ya que ellos forman lo que denominamos grupos familiares con ayudantes. Es decir, Vale. existe una pareja, bueno, una hembra reproductora que normalmente tiene un macho reproductor, pero que pueden ser varios, Ujú. ¿vale? Pero sería una pareja reproductora con los hijos que van teniendo en los sucesivos nacimientos. Pero además de esos hijos que se quedan en el grupo
hasta que salen de él, hay otros individuos adultos, tanto machos como hembras, que proceden de migraciones, es decir, que forman parte del grupo porque vienen de otros grupos. Y todos colaboran en lo que es la vida en grupo, ¿no? Se distribuyen las tareas de vigilancia, búsqueda de comida, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la socialidad, ¿no? Luego, y en relación también con esto, otra particularidad que presentan los titís es que tienen un sistema de crianza cooperativa. Cuando hablamos de sistema de crianza cooperativa nos referimos a que para cuidar a las crías no solo estarían implicados la madre, que en mamíferos es, vamos a decir, obligatorio por el tema de la lactancia, sino también el padre, que eso lo podemos observar en muchas otras especies, pero en titís además todos los individuos, sean hermanos o sean no parientes, colaboran en esta crianza, ¿vale? Y esto es algo que es muy particular. Y parece ser que la evolución o el porqué evolutivo de que estas especies de titís hayan desarrollado este sistema de crianza es por el hecho de los costos asociados a la crianza, que yo si queréis os los cuento. Sí, adelante. Pues dentro de estas particularidades resulta que en los titís solo se reproduce la hembra que se considera dominante, es decir, solo hay una hembra en el grupo que se reproduce, ¿no? Una hembra que tras un periodo de gestación inusualmente largo, y hablamos de inusualmente largo porque pensad que en un tití, que son los primates antropomorfos más chiquitines, o sea, que oscilan entre los 90 gramos y los 750 gramos, en un tití medio vamos a poner de 450 gramos, el periodo de gestación está en torno a los 5 meses. Claro, tenemos que pensar que en la especie humana, una mujer, vamos a poner una media de 60 kilos. Nuestro periodo de gestación son 9 meses. Comparativamente, el periodo de gestación de los titís es muy largo, ¿no? Sí. La gestación es un proceso que es costoso, puesto que es la hembra gestante la que está dando toda la energía y todos los nutrientes a ese embrión en desarrollo para convertirse en un nuevo individuo, ¿no? Pues claro, 5 meses en un cuerpo tan chiquitito es algo muy costoso. Pero no solo esto, ¿no? Sino que esa hembra, que es la única, insisto, que se reproduce, en el momento del nacimiento lo normal es que tenga 2 crías. En primates la norma es una sola cría, que es igual que pasa en nosotros. Eso no quita que pueda haber nacimientos múltiples, ¿no? Sí. Pero evidentemente lo normal es que haya una cría. Bueno, pues en titís no. En titís lo normal es que sean 2 mellizos, gemelos bicigóticos. Vale. Pero además gemelos que en el momento del nacimiento pueden llegar a suponer hasta el 20 o el 25% del peso materno. Madre mía. Es Pobrecitas, decir, las hembras. que es como si nosotras, con ese peso medio de las mujeres que hemos propuesto, tuviéramos un hijo que nada más nacer pesara de 12 a 15 kilos. Madre mía. Con lo cual, claro, y evidentemente como primates que son, igual que nosotros, cuando nacen son totalmente dependientes, tanto locomotora como nutricionalmente, Vale. de la madre o de los cuidadores. Con lo cual, la madre tiene que hacerse cargo de llevar esas crías y darles de comer, ¿no? Con lo cual, al costo de la gestación le añadimos el costo de tener 2 crías y tener 2 crías de ese tamaño. Pero además, por si fuera poco, en los titís también existe otra excepción en comparación con el resto de primates y el resto de mamíferos. Y es el hecho de que no presentan amenorrea posparto. ¿Eso qué es? La amenorrea, la amenorrea es la falta de ovulación, ¿vale? Vale.
Con lo cual, cuando hablamos de amenorrea posparto, es la falta de ovulación después del parto. Ujú, Y es que normalmente, evolutivamente, ha sido diseñado el hecho de que, precisamente asociado principalmente al costo de la lactancia, o eso ujú, parece ser, según las investigaciones que hay hasta la fecha, insisto, evolutivamente se ha diseñado que las hembras de mamíferos, mientras están criando a las crías, y valga la redundancia, no ovulan, puesto que quedarse preñadas de nuevo mientras están amamantando a las crías anteriores sería un costo demasiado elevado. vale. Esa es la generalidad. Bueno, pues los Ujú, titís no. Los titís, con ligeras variaciones en función de la especie, en torno a los 10 días después de tener esas dos crías tan pesadas, sí. vuelven a ovular. Ujú. De tal manera que si las condiciones son óptimas, evidentemente se vuelven a quedar preñadas. O sea que el costo energético entre lactancia y tal es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Vaya. De hecho, o este hecho es lo que hizo proponer a los investigadores acerca del tema que la evolución del sistema de crianza cooperativa se asociara a este costo tan elevado Ujú, de la crianza. Es decir, que si solo estuviera implicada en la crianza la madre, las crías no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir, ujú, mientras que si además de la madre se implican en la crianza tanto el padre como los otros individuos del grupo, las probabilidades de supervivencia de las crías aumentan muchísimo. ujú. ¿Vale? Y Porque entonces, amamantar, solo amamanta la madre, ¿no? El resto de hembras no pueden amamantar. eso es. El resto Ujú, de hembras y el resto de machos del grupo lo único que hacen, que no es poco, es ujú. transportar a las crías y en Ah, el momento que comienzan a ingerir alimento sólido, mm. compartir alimento con ellas. Ah, vale. Ujú, Aparte de las labores generales del grupo, ¿no? De defensa del territorio, de defensa de otros grupos, de encontrar alimento, refugio, etcétera, ujú. etcétera. Vale. ¿Y cuánto dura la infancia, por así decirlo, de los titís? ¿Cuándo se hacen adultos y se van del grupo? ¿O hay algunos que no se van del grupo nunca? Depende un poco. Aquí, Mm, en general, los titís se caracterizan por la flexibilidad, ¿no? Se ujú, pueden ir tanto machos como hembras, pero depende un poco de la circunstancia y del contexto de cada uno. Dependiendo de las especies puede variar, pero podríamos decir que aproximadamente cada 5 meses cambian de estadio de desarrollo ajá. para que me entendáis, ¿no? O sea, una cría nace, bueno, los mellizos nacen aproximadamente a los 5 meses, ya os digo, en algunos son 5, en otros son 6, dependiendo de la especie, ¿no? Vale. A los 5 meses ya no es cría, es juvenil, Ajá. a los 10 meses es subadulto, a los 15 meses es adulto joven y a los 20 ya es un adulto. Entonces, en ese momento, en función del contexto en el que se encuentre y también del grado de parentesco, si es hijo o es un individuo que ha venido, bueno, si ha nacido allí, evidentemente es hijo, pues sale del grupo o no sale, Ujú, vale. por decisión propia o porque le expulsen, Ah, mira. Ujú. que también puede ser expulsado del grupo. Vale. Y en cuanto a la jerarquía, ¿hay alguien que es un líder? ¿Es más matriarcal, patriarcal o no está marcado? Precisamente asociado a este sistema de crianza cooperativa siempre se habla de que la sociabilidad que presentan este tipo de especies es bastante cooperativa, bastante afiliativa, es decir, que el número de conflictos es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Ujú, Pero, o sea, y asociado a ese conflicto también estaría la jerarquía que presentan. Realmente no hay una jerarquía muy marcada, salvo por la reproducción de lo que hablábamos antes. Entonces, ajá. normalmente se habla de que los individuos dominantes serían los individuos reproductores Vale. y sobre todo la hembra, ¿vale? Y el resto de individuos serían individuos subordinados. Entre ellos, depende mucho del contexto, pero parece ser que hay al menos un sesgo asociado a la edad. Es decir, que cuanto mayores son
los individuos del grupo, sobre todo los hijos, mayor estatus de dominancia. Vale, ok. ¿Y cómo se decide qué hembra va a ser la que tiene las crías? Claro, digamos que no es una decisión consensuada, sino que se establece desde el inicio de la formación del grupo, ¿vale? Vale. Lo normal es que o bien por escisión de un grupo anterior o bien por estos individuos que salen de su grupo natal y van buscando formar a su propio grupo, el inicio de los grupos de titís suele ser una hembra con uno o dos machos, Vale. de tal manera que esa hembra ya va a ser la reproductora. Ujú. Tendrá hijas y luego una vez que ya esté formado el grupo puede aceptar a otras hembras de otros grupos. Ajá. Pero siempre la dominante va a ser la hembra reproductora, que es la que ha generado ese grupo. Vaya, como una familia, ¿no? Como una familia, Ujú. evidentemente es la matriarca. Vale. ¿Y cómo es el sistema de comunicación entre los titís? ¿Podemos decir que tienen lenguaje o no? ¿O cómo se comunican? A ver, lenguaje, si lo asociamos al lenguaje humano, evidentemente no podemos hablar de lenguaje en otras especies, ¿no? Ujú, Si asociamos lenguaje a lo que es el lenguaje verbal, oral, o sea, a través de las palabras tal cual lo identificamos en la especie humana. Si lenguaje significa comunicación específica o tipos de señales específicos entre individuos de una misma especie, por supuesto, pero no ujú, solo los titís, sino que cualquier especie animal, ¿no? Tiene ujú, comunicación o tiene lenguaje. En el caso de los titís, la comunicación vocal es también muy importante. ujú, Tienen distintos tipos de llamadas, de vocalizaciones específicas, bien para identificar alimento nuevo, bien para alertar al resto del grupo de un peligro, bien para comunicarse entre ellos, para iniciar, por ejemplo, el movimiento de un lugar a otro, para la comunicación con las crías, etcétera, etcétera. Es decir, que la comunicación vocal es bastante importante. ujú. Pero yo creo que es importante resaltar también que, además de esta comunicación vocal, en el caso de los titís es especialmente importante la comunicación olfativa, Vale. ¿vale? Ellos tienen, bueno, el órgano vomeronasal relativamente bien desarrollado para tratarse de un primate, Ujú, lo que anatómicamente ya nos indica que puede ser muy importante esta ujú, información, ¿no? Olfativa o química. Y luego se ha visto en diferentes estudios desde hace mucho tiempo que ellos, por estas señales químicas o a través de señales químicas, son capaces de identificar la identidad del individuo, Vale. si es macho o es hembra, es decir, el sexo del mismo, la edad, si es familiar o no es familiar, e incluso en el caso de que se trata de una hembra, el momento del ciclo ovulatorio en el que se Vale. encuentra. Es decir, que son capaces de identificar muchas características y cualidades de los individuos. Y esto es debido a que los titís presentan unas glándulas Ujú, en la región anogenital, que son glándulas de marcaje, que mediante las cuales son capaces de dejar en el sustrato, en el territorio en el que se mueven, ciertas secreciones. ¿Vale? A través de estas secreciones es a través de las cuales se percibe esa información que hablábamos, ¿no? Esas secreciones ujú. forman parte de esas señales químicas. Y estas señales son especialmente importantes en el caso de las hembras que hablábamos antes, Sí, ¿no? Pues decíamos, solo se reproduce una hembra. sí. ¿Y el resto por qué no se reproduce? Ujú. Sí, sí, me lo pregunto. Te iba a preguntar ahora. Claro, porque son adultas. Ujú, Si son adultas y son maduras sexualmente y hay individuos, hay machos con los cuales no están emparentados, podrían reproducirse. Pues ujú, claro, ¿por qué solo se reproduce una hembra? Pues una de las, bueno, o la cuestión por la cual no se reproducen está aquí, en esta comunicación
química, ¿no? La hembra reproductora, a través de Ujú. estas glándulas de marcaje y a través de estas secreciones procedentes de estas glándulas, lo que hace es inhibir la ovulación de las hembras subordinadas. Ujú. Que yo siempre digo que es como si las hembras subordinadas huelen las secreciones de la hembra dominante, de la reproductora, y es como si tomaran la píldora, Ujú. porque son maduras y en el momento que salen del grupo pueden reproducirse sin ningún tipo de problema, pero mientras están en el grupo tienen inhibida la ovulación. Vale, Con lo cual, qué curioso. Y cuando ellas salen del grupo, si se convierten ellas en matriarcas, sí, empiezan ellas a inhibir la evolución de otras hembras. efectivamente. O sea, Jolín. es decir, que no es que no tengan la capacidad, Ujú. sino que esa capacidad, mientras están en su grupo natal o Ujú. el grupo en el que viven, no la tienen porque está inhibida a través de señales químicas. Ujú. Interesante. ¿Y qué tamaño de grupo estamos hablando aproximadamente? ¿Cuántos individuos hay? Pues claro, y estamos hablando de titís y claro, evidentemente hay un montón de especies, ¿no? Pero podríamos decir que el rango es entre 2 y 20 Vale. individuos. ¿Cuántas especies hay de titis, más o menos? ¡Uh! Sí. Muchas. Mira, no, no sabría decirte porque además, eh, en general la taxonomía siempre está en revisión, pero en el caso de Ujú. los calitrícidos está en continua revisión Vaya. por una cuestión principal, ¿vale? Son muy pequeños. Sí. Viven en selvas tropicales muy frondosas y hay Ujú. muchas especies que ni siquiera se conocen, de tal manera Vaya. que cada vez que se van conociendo nuevas especies se va revisando la taxonomía general. De Ujú. hecho, hace relativamente poco, ¿no? Porque el tiempo ya sabemos que es relativo, que se ha cambiado absolutamente toda la taxonomía a nivel Vaya. de género, con lo cual no sabría decirte el número de especies, pero muchas. Vaya, vaya, jolín. Vale, sí, ¿qué iba a decir ahora? Ah, sí. Me ha resultado interesante cuando has dicho que deciden, o sea, uno busca comida, uno se reparten tareas de defensa, de buscar comida, de cobijo, de tal. ¿Cómo hacen esto? ¿Se lo reparten entre sí hablando o cada uno hace un poco de todo? ¿O cómo se reparten esas tareas de supervivencia? A ver, generalmente vamos a decir que de manera, eso, genérica, valga la redundancia, Ujú. hay una repartición en función del género o del sexo, mejor dicho, Ajá. ¿no? Normalmente los machos vigilan más y defienden más que Ujú. las hembras. Pero esto no es así ni en todos los grupos ni en todas las especies. Es decir, tú puedes ver perfectamente hembras vigilando y defendiendo el territorio. Vale. Mientras que las hembras, digamos que los titís en general, todos hacen de todo, puesto Ujú. que me atrevería a decir que la base de las interacciones sociales y del reparto de tareas sociales es la crianza cooperativa. Entonces, Ujú. si uno está cuidando las crías, no puede hacer otra cosa, Ujú. independientemente de que sea el padre, la madre, el hermano u otro individuo que haya venido de fuera. Ujú. Entonces, el que no está cuidando a las crías va a estar, dependiendo del momento, o bien defendiendo el territorio, o bien vigilando, o bien buscando comida para el resto del grupo. Y en función y enlazando con lo de la comunicación, si cada uno está realizando esas tareas, Ujú. en el momento que ve el que está vigilando ve un peligro, avisa. El que está buscando alimento encuentra alimento, avisa. Y todos se mueven en función de esa comunicación, de esa señal, de esa llamada que haya Ujú. emitido él o los individuos que estén realizando esa acción. Ujú. Es verdad que normalmente la vigilancia la realizan más los machos, pero por otro lado también se ha descrito que hay un porcentaje mayor de ayuda, de colaboración en la crianza de los machos que de las hembras.
con lo Ah, cual mira. depende del Mm, contexto, ¿no? vale. ¿Hay, hay mucha diferencia de tamaño entre machos y hembras? No hay ninguno. Vaya. De Ujú. hecho, bueno, la mayoría de los primates, salvo prosimios y calitrícidos, sí que tienen dimorfismo sexual, que es lo que denominamos cuando existe una diferencia observable, ¿no? En Ujú. caracteres externos entre machos y hembras. Y digo, en titís y en prosimios no existen. Hay otras Vale. especies como los gibones y tal. En este caso no hay ninguna característica externa que nos permita identificar si el individuo que estamos viendo es un macho o una hembra. Vaya. Porque, dime si me equivoco, pero me suena leer que hay una correlación entre el dimorfismo sexual y la jerarquía, violencia en primates, o los gorilas, por ejemplo, que son así muy... ¿O no? No, no, a ver, hay una relación, o sea, no estás equivocado del todo, Ujú. ¿no? Pero sí que hay una relación entre el, la cantidad de dimorfismo sexual, la cantidad de diferencia que hay entre machos y hembras y el tipo de sistema de apareamiento, Vale, ¿vale? Que a su vez está relacionado, sí, se relaciona con la influencia de la selección sexual. vale. O sea, la selección sexual es la que evolutivamente ha diseñado el hecho de que haya diferencias anatómicas y conductuales entre machos y hembras. Bien, por la competición por la pareja, y hablo de competición por la pareja, no por competición entre machos, ¿no? Que esto es una idea que ya hemos dejado atrás desde que apareció el neodarwinismo, o sea que ya hace unos Ujú. pocos años, o bien en relación a la elección de pareja. Esas dos fuerzas selectivas, la competición y la elección, hacen que, en función de los contextos de cada una de las especies, veamos esas diferencias. Entonces, es verdad que en primates la mayoría de las especies hay dimorfismo sexual y hay competición por parte de los machos. Entonces, Vale. sí que está relacionado, ¿no? Ujú. Pero no es una ley, por decirlo de alguna manera, universal aplicable a todos los animales de competición, machos más grandes, por ejemplo. Vale, ok. Em, o sea, ¿hay titis monógamos, hay titis polígamos? Porque la hembra siempre es la misma, pero ¿el macho es siempre el mismo? No tiene por qué, No tiene por qué. Vale. no tiene por qué. De hecho, también es otra excepción o particularidad de los titís, ¿no? El hecho de que prácticamente pueden presentar cualquier sistema de apareamiento que definimos en otros grupos de primates. Es decir, podemos ver especies o grupos dentro de especies que son monógamos, es decir, la Ujú. hembra siempre se reproduce con el mismo macho, Ujú. y luego podemos tener grupos con mayor o menor frecuencia dentro de las distintas especies que pueden presentar cualquier tipo de poligamia. Vale. ¿Vale? Principalmente la poliandria que denominamos, que es cuando una hembra puede aparearse con varios machos, Ujú. que sería el siguiente más habitual dentro de los titís, Vale. y en algunos casos particulares la poliginia, que es cuando hay más de una hembra que se reproduce con el mismo macho. En este caso, como hemos dicho que solo hay una hembra reproductora, evidentemente una de las hembras no llevaría a término la gestación, solo Vale. habría un nacimiento dentro del grupo. Ujú. Vale. O sea, que sí que puede ser que se embaracen dos, pero la que se ha Eso. embarazado antes inhibirá el embarazo de la otra, ¿no? O O no. dependiendo, no tiene por qué ser temporal, Vale. Ujú. pero sí, o sea, normalmente es la hembra reproductora, que sería la dominante, si está preñada y hay otra hembra subordinada que escapa de esa inhibición que hemos hablado antes y se Vale. queda preñada, normalmente es la subordinada la que pierde o no lleva Vale. a término la Ujú. gestación. Vale. Y en cuanto a complejidad de la personalidad y heterogeneidad de diferentes tipos de personalidad en titis, ¿son todos iguales o somos como las personas, que hay de muchos tipos? Evidentemente, yo creo que ya no solo en titís, sino que si nos pudiéramos
poner a analizar las personalidades tal cual las hacemos para la especie humana en cualquier especie animal, nos daríamos cuenta de que eso no es así, ¿no? Ujú, En el caso de los titís, hay muchos estudios, ¿no? que han analizado los distintos rasgos de personalidad que podemos definir en estas especies y guardando las diferencias son relativamente parecidos a ciertos rasgos, a ciertos ejes que están definidos para la especie humana, ujú, ¿vale? Pero de manera muy general. Pero yo que, y ya como opinión personal, ¿no? Yo que me he tirado más de 20 años con ellos, con dos especies distintas, te puedo afirmar que independientemente de que los estudios lo confirmen, que lo hacen, no ujú, tiene nada que ver. O sea, cada uno es como es. ujú, Independientemente de que tengan unos rasgos, por supuesto, que son definitorios de alguna manera, ¿no? De las características de la especie, pero por ujú. supuesto. Sí. Mis padres tienen 2 perros, por ejemplo, y son la noche y el día, son Claro, pero aunque sean la misma especie, dices, se han Sí, sí. criado en el mismo ambiente y tal, pues Mm. como los hijos, ¿no? Pues sí, pero Pues sí, no, cada uno tiene su personalidad. claro. Hay un estudio muy curioso en moscas, en Drosophila melanogaster, que cogen a 2 Sí, clones, y ven en esto de experimentos de decisiones un conducto en forma de Y, que hay azúcar en los 2 lados, y pues una hace en vez de 50% uno, 50% otro, hace 53% a la izquierda, 47% a la derecha. Y la mosca que es un un clon, clon, que es la otra, lo hace diferente. Y la conectividad de las neuronas justo de ese tipo de comportamiento es que es diferente. O sea, hasta en clones con el mismo genoma hay diferente tipo de personalidad, hasta en moscas. O sea que vamos. claro, pero es que eso está demostrado, o sea, hay estudios hasta en mejillones, Vaya, Sergio. vaya. O sea, hay estudios de personalidad en mejillones. Qué guay. Con lo cual, Sí. El evidentemente, nombre está mal puesto de personalidad, ¿no? claro, o sea, evidentemente, yo creo que es una, pero como en muchas otras cuestiones, ¿no? Mm, Es una cuestión de grado, no de si sí. hay o no hay, Ujú, sino sí. de complejidad, ¿no? Evidentemente los rasgos o los ejes de personalidad que pueden definir a cada uno de los individuos no son comparables entre un ser humano Mm, y un mejillón o sí. una mosca de la fruta. Hay más dimensiones en los humanos, ¿no? Pero a verla, hay personalidad en muchos Pero animales. evidentemente personalidad como tal o estilos conductuales, como queramos llamarlos, ¿no? Sí. Está claro que, y está demostrado, yo creo que en cualquier grupo de, del reino animal. Ujú. Y en cuanto a la etología como ciencia, ¿hacéis experimentos porque es observación, ¿no? La mayoría. ¿O cómo Claro, funciona? sí, a ver, la metodología básica es la observación sistemática del comportamiento, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que no es exclusiva de la observación animal, o mejor dicho, dentro de la observación del comportamiento animal incluiríamos al hombre, es decir, se utiliza también para estudios con la especie humana, ¿no? Donde hay una serie de parámetros, la observación sistemática sigue todos los pasos que puede seguir cualquier método científico, salvo por la particularidad que tenemos muy definidos el paso de selección de variables, porque nuestras variables son conductuales, Ujú, luego puede haber otras, ¿no? Pero ujú, conductuales seguro, con lo cual tenemos que, el primer paso es crear un etograma, y crear un etograma que es un catálogo conductual, es ujú, algo muy complejo porque el comportamiento es un continuo. De tal manera que lo que tenemos que hacer es dividir en unidades cuantificables ese comportamiento que es continuo, siempre, todos y cada ujú, uno de nosotros y cada uno de los individuos de todas las especies animales siempre están haciendo algo. ujú, Dormir es una conducta. Pero claro, yo ujú, tengo que eso, dividirlo y decir, a ver, de todo esto, ¿cuáles son las que me interesan? ujú, Y esas son las que yo extraigo, las defino bien definidas para que todo el mundo no tenga ninguna duda de qué es a lo que me refiero y ujú, creo un catálogo conductual. Y luego, una vez que tengo ese catálogo, es cuando digo a quién voy a observar y cómo voy a notar, ¿no? Esa conducta. Y ujú. eso así, muy resumidamente, sería el método observacional, ¿no? La Vale. observación sistemática del comportamiento.
Pero claro, esto puede llevarse a cabo en una observación, vamos a decir, naturalista, es decir, que yo Ujú, me vaya al hábitat natural de las especies y me ponga a registrar el comportamiento en función del objetivo y del etograma que tengo, ujú, o bien que lo haga en cautividad o en otras condiciones, ujú, incluso modificando variables para poder ver cuál es la respuesta de los individuos. El método ujú, es la observación igual. Si yo me ujú, voy a su hábitat natural, no modifico nada, es observación natural. El laboratorio es, bueno, en laboratorio o en cautividad puede ser observación natural o puede ser experimentación, pero siempre la metodología va a ser la observación sistemática. vale. Ujú. Claro, y luego en condiciones de cautividad puedes cambiar cosas, ¿no? Puedes poner unas condiciones, poner otras y ver Claro, cómo varía el comportamiento. Ujú, efectivamente, o sea, depende del objetivo del estudio. ujú. Vale, pues tengo una última pregunta, que bueno, yo soy neurocientífico y en la neurociencia hay una parte crítica que los estudios de neurociencia del comportamiento que se hacen en el laboratorio son demasiado simplistas. Los comportamientos que tienen los ratones y que se les estudia el cerebro mientras hacen esos comportamientos son comportamientos tan sencillos, que realmente no refleja el comportamiento en este caso, ratones en el mundo real. Entonces, las conclusiones de comportamiento de la neurociencia no son extrapolables a la etología, al comportamiento real de los individuos. Eso es una parte de la gente, parte de la comunidad neurocientífica que dice esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues, a ver, yo creo que todo suma. Ujú, Es decir, que evidentemente si hay un mecanismo asociado a una respuesta conductual, ese mecanismo va a estar siempre. ujú, Otra cosa es que en condiciones de cautividad, pero ya no en cautividad, sino en condiciones de laboratorio, en experimentación, controlemos tanto las variables que estemos viendo cuál es la respuesta ante un estímulo concreto. ujú. Pero independientemente de la complejidad del experimento en sí, yo creo que sí es extrapolable. Vale. Yo siempre digo que en etología, la base de la etología son las cuatro cuestiones básicas o los cuatro porqués, ¿no? Ujú, Que se agrupan en dos categorías, causas próximas y causas últimas. vale. Las causas últimas son las que son exclusivas de la etología, que Ujú, tienen que ver con la función del comportamiento y con la evolución del mismo. Pero vale. las causas próximas tienen que ver con los mecanismos y Ujú, con la ontogenia, con el desarrollo. vale. Entonces, desde la neurociencia estamos también, o estáis, evaluando cuáles son los mecanismos implicados en la Ujú, organización de la conducta. ujú, Que sea un experimento sencillo no implica que no sea explicativo. ujú, Otra cosa es que intentemos explicar, ser reduccionistas, ¿no? ujú. Intentemos explicar todo el comportamiento natural de una especie en base solo a ese experimento. Pero yo Exacto, yo creo que ahí creo, está el problema, ¿no? Cuando dice, pues aquí está el comportamiento de tal, dice, bueno, no todo, ¿no? Este en concreto sí, aunque probablemente sea similar, ¿no? O yo qué sé. claro, Ujú, eso ujú. es, eso es. Pues nada, Ana María, me ha encantado hablar de titis, muy, muy interesante. No sabía nada sobre ellos. Pues muchas gracias a ti, Sergio, un placer. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao.